En un Estado social de derecho como el colombiano, los derechos humanos son un elemento importante que obliga al Estado y a sus instituciones a tomar todas las medidas para garantizarlos. Este es un recorrido por esas medidas que han tomado en las Fuerzas Armadas para que los derechos humanos sean la prioridad. Con la amenaza insurgente que ha vivido nuestro país desde los años 70 y con una marcada escalada violenta en los años 90, el tema de derechos humanos es protagonista a la hora de tomar decisiones en materia de seguridad y de defensa. Porque, como ya lo habíamos dicho antes, en la guerra no todo se vale, señores. Los derechos humanos al interior de las fuerzas se entienden como una obligación. Y no solamente como una obligación, sino algo natural, porque las fuerzas militares son defensoras de la población civil y naturalmente, si son defensoras, tienen que respetar los derechos humanos. La policía, en su función, en su formación y en su objetivo, tácitamente, desde su fundación, trae a cuestas la defensa de los derechos humanos. Si el compromiso de una institución militar en cualquier país del mundo es la defensa del sistema y es la defensa de la sociedad, del pueblo, pues ¿cómo no vamos a respetar al pueblo que estamos defendiendo? Tiene que estar en el cerebro de nuestros hombres que para ganar la guerra en un conflicto interno tiene que tenerse la aceptación, el respaldo, el cariño, el amor del pueblo por sus instituciones. En un país como Colombia, que vivió una amenaza insurgente con características de guerra irregular y una violación sistemática al derecho internacional humanitario, las políticas de derechos humanos no solo hay que cumplirlas, sino que hay que tomar acciones de prevención y atención cuando son vulnerados. Además de cumplir, hay que ver cómo atender a las víctimas cuando otros autores incumplen. Estas violaciones por los autores del conflicto se contrarrestan a través de la aplicación de mecanismos jurídicos fundamentados en la Constitución, en las leyes y también en una acción justa y razonable de las fuerzas militares. Con la escalada de violencia por cuenta de los grupos insurgentes, las autodefensas y el narcotráfico desde el final de los años 80 y la década de los 90, se generó toda una política con respecto a los derechos humanos que ha venido evolucionando. En 1994, el Ministerio de Defensa reestructura y fortalece la Oficina de Derechos Humanos y crea oficinas encargadas del tema en las Fuerzas Armadas. La directiva del 94 tuvo una parte importante que fue el establecimiento o el restablecimiento y fortalecimiento de las oficinas de derechos humanos, del estudio de los derechos humanos y de la aplicación práctica a través de algo que se llamó la pista de derechos humanos, que permitía practicar en el campo real las diferentes normas de los derechos humanos. Que se expandió, o sea, se obtuvo más capacidad para la implementación de los derechos humanos, especialmente desde el punto de vista educativo, ya que la cobertura se amplió. En el deber ser del policía está la impronta de los derechos humanos rotulados anteriormente en la defensa de la vida, honra y bienes de los ciudadanos. Desde el 29 de noviembre de 1996 hace presencia la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Y desde ese momento, la situación de derechos humanos en Colombia ha sido objeto de observación y evaluación permanente por parte de ese organismo. Esto no se queda en la teoría. Se ha demostrado la incorporación de la política a nivel operacional y táctico. A hoy, no existe tolerancia frente a la violación de derechos humanos. Todo desarrollo de las operaciones se diseña bajo el marco de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Ha sido evolutiva hasta tal punto de que
de que las fuerzas en este momento tienen cero tolerancia de violación de derechos humanos. Así, de esa manera es que nosotros cumplimos la misión. En el año 2008, casi 50 años después de que comenzara la amenaza insurgente en nuestro país, el ministro de Defensa expidió la Política Integral de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Ministerio de Defensa. ¿Esto qué quiere decir? Que debían ponerse en marcha el fortalecimiento de la instrucción y optimizar los instrumentos con que contaba la fuerza pública. Esto para garantizar el cumplimiento de sus deberes y obligaciones con pleno respeto y acatamiento de los derechos humanos y derecho internacional humanitario. El respeto por la población civil, el respeto por todo lo que conforma la sociedad, el pueblo. Y eso fue lo que se le inculcó a nuestros soldados. Eso hizo parte de la doctrina, eso hizo parte del comportamiento de la institución como parte de su doctrina. El respeto al derecho internacional humanitario como las leyes de la guerra, y el respeto a los derechos humanos como el respeto a la sociedad, al ciudadano común y corriente, y más cuando se trataba de nuestro pueblo, porque para ganar esta guerra en un conflicto interno hay que ganarse la mente y el corazón de los ciudadanos. El Ministerio de Defensa Nacional y cada una de las fuerzas militares y policía no han sido ajenos a las políticas de derechos humanos. Así lo demuestra la evolución de sus políticas y las directrices en momentos de tomar acción. Porque es parte de su esencia, las Fuerzas Armadas están para proteger y garantizar los derechos humanos.